El micrófono chirrió, cortando las risas como una cuchilla. La voz de Melanie se elevó por encima del tintineo de las copas con una suave música country. Desde ahora este apartamento me pertenece. Candy, vete. La charla se apagó, los platos se congelaron en el aire. Incluso las luces de cadena parecieron atenuarse. Me quedé allí, con la copa de vino temblando en la mano, mientras todas las miradas en la sala me miraban como si esperaran mi colapso. Soy la capitana Candy Foster, de 32 años, oficial médica del Ejército de los Estados Unidos. He cosido soldados en tiendas de campaña mientras afuera caían morteros. He arrastrado cuerpos destrozados por el polvo en Kandahar y he llevado sangre en mis manos que no era mía. Pensé que ya nada podría hacerme cambiar de opinión. Pero aquí, en mi propia sala de estar en San Antonio, Texas, rodeada de familiares y amigos, sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Esta noche se suponía que sería una celebración, mi primer hogar después de años de vivir en una base militar y en habitaciones alquiladas. Un modesto apartamento de 2 habitaciones cerca de Blanco Road, $247,000 de hipoteca, el primer lugar que por fin podía llamar mío. Los globos se mecían en la esquina. Los vecinos trajeron cazuelas y mis compañeros médicos de Fort Sam brindaron con sus cervezas para darme la bienvenida. Por un breve instante, volví a creer en la vida normal, y entonces Melanie lo desbarató todo con una sola frase. No gritó, no le hizo falta. Sus palabras resonaron por la habitación con precisión quirúrgica, abriéndome en canal delante de todos mis seres queridos. Me señaló con su dedo cuidado y firme y una leve sonrisa. Ella no pertenece aquí, nunca lo fue. La traición la golpeó más fuerte que cualquier herida de campo de batalla. Miré a Ryan, mi esposo, rezando por su voz, su defensa, su brazo alrededor de mi hombro, pero no se movió, ni siquiera se inmutó, simplemente levantó su copa, dio un sorbo a su cabernet y miró el suelo de madera. Su silencio rugió más fuerte que la afirmación de Melanie. Sentí un calor que me subía por la nuca, la vergüenza me presionaba la piel como un foco. Mis vecinos susurraban. Mi sargento del destacamento se removió incómodo, con la mandíbula apretada. Mi mejor amiga, Mónica, intentó tomarme la mano, pero estaba completamente drogado. En ese momento no era el oficial condecorado del capitán Foster, no era la mujer que había cargado camillas bajo fuego, solo era una hermana humillada, de pie sobre una alfombra que había pagado en un hogar por el que había sangrado al ser despojada de mi dignidad por quienes deberían haberme protegido. El champán se me volvió amargo en la lengua, el aire se volvió denso. Podía oír el zumbido del refrigerador en el silencio, cada segundo que se extendía como una hora. Mi pulso latía tan fuerte que ahogaba mis pensamientos. Conté mentalmente 3, 2, 1 como lo había hecho en combate antes de cortar, pero esta vez no era para salvar una vida, era para mantener la mía unida, porque en el fondo, bajo la humillación, algo más desató una promesa, silenciosa pero inquebrantable. Querían que me rompiera esta noche, querían que me callara, pero no iba a ninguna parte. El silencio de esa noche no apareció de la nada. Había estado infiltrándose en mi casa mucho antes de que Melanie me robara el micrófono. Recuerdo primero las pequeñas cosas, las preguntas que nunca sonaban a preguntas, sino acusaciones envueltas en una preocupación fraternal. ¿Estás segura de que puedes con los dulces de la hipoteca con el sueldo de un capitán? O la vez que se rió mientras sostenía mi recibo de la cocina, $200 de la compra. Te hundirás antes de nadar. Ella inclinaba la cabeza fingiendo ayudar, pero cada palabra me hacía daño. Entonces llegó la llave. No sabía que tenía una hasta el día que llegué a casa con los brazos llenos de bolsas de la tienda y la encontré midiendo mis cortinas con una cinta métrica como si fuera la dueña del local. Ryan dijo que no había problema. Sonrió sin siquiera mirarme. Las bolsas se me clavaron en los brazos. Se me quebró la voz. Una extraña en mi propia casa, y ni siquiera pude pedirle que se fuera. Más tarde esa noche me volví hacia Ryan. ¿Por qué Melanie tiene una llave? Mi voz era firme, demasiado firme. Él no me miró a los ojos. Simplemente se aflojó la corbata, se encogió de hombros y murmuró: es de la familia. No le des tanta importancia. Entonces su teléfono vibró sobre el mostrador. Lo puso boca abajo, siempre a un paso de mí. La inquietud se apoderó de mí. Incluso el señor Harris, el sargento retirado de la casa de al lado, lo notó.
Una tarde, mientras estábamos junto a los buzones, su voz se inclinó, áspera pero amable. Capitán, no pretendo entrometerme, pero tu hermana entra y sale como si pagara las cuentas. Sus palabras me impactaron. Había luchado en guerras, formado una familia, enterrado a una esposa. Sabía lo que significaba ser dueño, y me decía que yo estaba perdiendo la mía, pero lo dejé de lado. Me dije a mí mismo que el cansancio me nublaba el juicio, que Melanie se entrometía como siempre, que Ryan solo estaba cansado, estresado, no era infiel. Lo repetí como una plegaria. No me traicionarían, ni mi familia ni mi marido. Aún así, cada vez que el teléfono de Ryan vibraba, cada vez que apartaba la mirada, esa plegaria se quebraba un poco más. Y en el fondo ya sabía que las tormentas no llegan sin avisar. Las tormentas siempre dan señales de alerta. Simplemente no quería verlos. Una noche, Ryan dejó su portátil abierto en la encimera de la cocina. Se metió en la ducha y el vapor inundó el pasillo. Mis ojos no buscaban nada, solo buscaba un vaso de agua, pero allí estaba, brillando en la pantalla como una bengala y un hilo de correos electrónicos con Melanie. El asunto, hipoteca, muelles. Se me encogió el estómago, me desplacé, línea tras línea de mensajes. Sus palabras eran como uñas frías. No te preocupes, Candy no tiene por qué enterarse. Pronto será nuestro, nuestro. La palabra me dolió más que cualquier bisturí que hubiera sostenido. No era solo papel, no era solo tinta, era mi nombre, mis ahorros de cada turno de noche en el hospital de la base. Todos los años había vivido con mis bolsas de lona, finalmente amontonadas en un lugar al que podía llamar hogar. Y allí estaban, mi hermana, mi esposo, discutiendo como si ya me hubiera ido. Cerré la laptop de golpe, con el pecho agitado, pero el brillo de la pantalla me quemaba por dentro, grabando cada palabra. En una barbacoa de la unidad, semanas después, se hizo más difícil ignorarlo. Melanie apareció sin invitación, con champán en mano, deslizándose entre las conversaciones como si fuera la dueña del grupo. Se rió demasiado fuerte, presumió con demasiada libertad. Ya casi es nuestra casa. Ryan y yo solo queremos que sea perfecta. Marcus Hale, mi antiguo teniente, me miró desde el otro lado del patio, con el ceño fruncido. Más tarde, cuando el humo de la parrilla se disipó, me llevó aparte. Candy, dijo en voz baja y firme, como si dijera, en el campo algo no cuadra. Habla como si ya se hubiera mudado, y Ryan no la detiene. Te están ocultando algo. Quería negarlo, decir que Marcus se equivocaba, pero sus palabras me impactaron con la misma fuerza que ese correo electrónico. Un soldado sabe reconocer cuándo se ha cruzado la línea, y él me acaba de decir que el mío también. Esa noche empecé a documentar cada mensaje de Melanie, cada mensaje nocturno, capturas de pantalla guardadas, etiquetadas, almacenadas, sus palabras. Repinta las paredes. Conozco a un contratista. O una vez firmado, todo irá mejor, firmado, mejor. Siempre escrito como si yo no formara parte del proceso. También empecé a llevar un diario, la fecha en que entró sin llamar, la vez que reorganizó mis almohadas, la forma en que los ojos de Ryan se dirigían a su teléfono y se apartaban de mí como si la culpa misma viviera en su pantalla. Cada entrada era una puntada en una herida que nadie más podía ver, y en el fondo sabía que no solo estaba recopilando notas, me estaba preparando para la guerra. Las notas de mi diario se amontonaban como sacos de arena, pero ninguna preparación amortigua el golpe cuando finalmente cae el proyectil. Fue Olivia Chen, una colega del hospital del ejército, quien puso la verdad en mis manos. Estábamos sentados en la sala de descanso, con las luces fluorescentes zumbando en el techo y el olor rancio a café quemado entre nosotros. Deslizó su teléfono sobre la mesa, con la mirada atenta. Candy, tienes que ver esto. En la pantalla, Ryan y Melanie juntos en un café del centro, la mano de él sobre la de ella, sus rostros muy juntos, sonriendo de una manera que no le había visto en meses. Un toque que una vez me perteneció ahora, público, descarado. Lo miré hasta que me ardió el pecho. Mi esposo y mi hermana, tocándose como amantes mientras yo llevaba a su hijo. Antes de que pudiera respirar, Olivia pasó a otra imagen y un archivo adjunto de correo electrónico filtrado de un amigo en una oficina de títulos de propiedad local. El nombre de Melanie en negrita, mi nombre falsificado debajo, una solicitud de transferencia de propiedad de mi apartamento, la firma, mal copiada, pero lo suficientemente parecida como para pasar desapercibida. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo mis pies.
No solo una traición amorosa, sino el robo de mi propia vida, del techo que me cubría, de la habitación del bebé que había pintado de amarillo pálido. Y entonces llegó el mensaje que rompió lo que quedaba. Lo encontré más tarde esa noche, guardado en el teléfono de Ryan cuando lo dejó cargando junto a la cama. Un mensaje de Melanie. En cuanto saquemos los dulces, los venderemos y dividiremos el dinero. Vender, dividir, palabras escritas sin pudor, un plan tan frío como las líneas de un libro de contabilidad. Me senté allí, en la penumbra de nuestra habitación, mirando su teléfono, que brillaba como un confesionario. Mi vientre se elevó bajo mi mano, la leve patadita de mi bebé me recordó lo que realmente estaba en juego. Esto no era solo una traición, fue un desalojo, fue un borrador. No solo me estaban arrebatando mi matrimonio, se preparaban para arrebatarme mi futuro, el primer hogar de mi hijo, el único lugar que creía seguro. Las lágrimas nublaban la pantalla, pero mis manos estaban firmes. Copié el mensaje, guardé el correo electrónico, guardé cada prueba en una carpeta como si estuviera cargando una revista porque el amor se había ido. La confianza era ceniza, pero la soldado que llevo dentro sabía lo que venía después. Ya no era esposa, no era hermana, me estaba preparando para la guerra. La noche que guardé esos mensajes, supe que no podría dormir bajo ese techo ni un segundo más. Sus susurros, sus planes, el recuerdo de su tacto, todo se aferraba a las paredes. Preparé 2 maletas, doblé mi uniforme con pulso firme y me fui mientras Ryan roncaba en el sofá. Marcus Hale abrió la puerta antes del amanecer. Sin preguntas, sin juicios, solo un asentimiento, la clase de comprensión silenciosa que solo comparten los soldados. Preparó un catre en su habitación de invitados y acercó una silla para que no me sintiera solo. «Aquí está a salvo, capitán», dijo. Por primera vez en semanas, lo creí. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Laura Martínez, una abogada local de mirada penetrante y tono aún más agudo. Lo expliqué todo sobre su escritorio, el contrato de la hipoteca a mi nombre, la solicitud de transferencia falsificada, las capturas de pantalla de los mensajes, la foto de Ryan y Melanie tocándose las manos por encima de las tazas de café. Mi diario, repleto de páginas de notas manchadas de ira y agotamiento. Laura apretó los labios del bolígrafo mientras lo escaneaba. «Tienes pruebas de fraude, colusión y difamación. Esto no es solo un drama familiar, Candy, es un caso». Sus palabras me tranquilizaron. No era paranoia, era real y ahora estaba documentado. Pero mientras yo reunía pruebas, Melanie construía mentiras. Su publicación de Facebook apareció 2 días después. Veneno disfrazado de lástima. Mi pobre cuñado Candy lo abandonó estando embarazada. Es inestable, no está en condiciones de ser madre. Los comentarios inundaron rápidamente a desconocidos que opinaban como jurados en un juicio al que no había accedido. Egoísta. Pobre Ryan. Ese bebé merece algo mejor. Cada palabra hirió más profundamente que la metralla. Había salvado vidas bajo fuego enemigo, y aquí estaba yo, siendo destrozada por gente que no sabía nada de la mía. Quería gritarle de vuelta para esgrimir mi verdad en la misma red, pero la voz de Laura resonaba en mi cabeza. «Déjala hablar, lucharemos con hechos, no con ruido». Así que me quedé callada, callada pero no quieta. Cada insulto solo reforzaba mi determinación. Cada comentario cruel me recordaba a la niña que se apretaba contra mis costillas, esperando que defendiera su futuro. Apreté la palma de la mano contra mi vientre y susurré con firmeza. «Luché en Afganistán, puedo luchar aquí, no me rendiré». Esto ya no era solo supervivencia, era la guerra. El día del juicio se sintió más pesado que el despliegue. El juzgado de San Antonio se alzaba contra el cielo de Texas, sus muros de piedra soportando el peso de las miradas de desconocidos. La noticia se extendió rápidamente y la capitana del ejército fue arrastrada a la corte por su propia sangre. Para cuando crucé la puerta, veteranos, vecinos e incluso personal del hospital llenaban las bancas. Algunos vinieron en busca de apoyo, otros en busca de espectáculo. Me senté a la mesa del demandante, con una mano apoyada en mi vientre hinchado y la otra apretada alrededor de mi bolígrafo. Frente a mí, Ryan miraba al suelo. Melanie se ajustó el blazer con la misma sonrisa de ensayista, como si se tratara de otra pelea familiar que seguro ganaría. Laura Martínez, mi abogada, se levantó primero. Su voz era firme y aguda. Se movía como un cirujano, desmenuzando sus mentiras, pieza por pieza. Prueba A. Una grabación de la voz de Melanie,
fría y clara. Una vez que se acaben los dulces, los venderemos y dividiremos el dinero. Las palabras resonaron por la sala como disparos. Se oyeron jadeos entre los escaños. Prueba B, la foto que Olivia me había dado. La mano de Ryan cubría la de Melanie en una mesa de café. El juez entrecerró los ojos. Prueba C, el título falso. Transferir mi nombre. Escrito a imitación. Laura lo levantó en alto. Esto no es descuido, su señoría. Es fraude. Luego los mensajes de texto. Las propias palabras de Ryan. No se preocupe, Candy no tiene por qué enterarse, pronto será nuestro. Cada pieza caía como una ronda más, implacable, imposible de esquivar. Melanie titubeó, alegando que era un malentendido. Ryan no levantó la cabeza. Su silencio llenó la sala. El mismo silencio que me había destrozado en la fiesta ahora estaba al descubierto ante todos. La jueza se inclinó hacia adelante, su voz cortante. Este apartamento pertenece únicamente al capitán Foster. Melanie Harper será remitida a la fiscalía para una investigación por fraude y falsificación. Ryan Foster debe pagar una indemnización por daños y perjuicios por violación de la privacidad. El gavel golpeó con fuerza, definitivamente. El sonido me atravesó como la primera respiración tras ahogarme. Sentí lágrimas calientes derramarse mientras me agarraba el vientre, el niño dentro de mí pateando en ese preciso instante. La sala del tribunal se volvió borrosa, pero el peso se alivió. Por primera vez en meses no estaba solo en la vergüenza, estaba de pie, victorioso. La guerra no había terminado, pero esa batalla, mi batalla, estaba ganada. El eco del gavel aún resonaba en mis oídos al salir de la sala. El sol texano calentaba más de lo que debía. Los periodistas gritaban mi nombre, los vecinos susurraban, algunos aplaudían, otros simplemente me miraban, pero no me detuve. Bajé directamente las escaleras del juzgado, cada paso me alejaba aún más de las mentiras que había cargado durante tanto tiempo. Esa misma tarde firmé los papeles del divorcio. No me tembló la mano ni una sola vez. El nombre de Ryan me parecía extraño ahora, solo tinta sobre una página, despojado de toda promesa que alguna vez contuvo. Certificado de matrimonio, votos hipotecarios derribados como papel pintado barato. Él ya había elegido su silencio, y yo elegí mi libertad. La noticia se extendió rápidamente por nuestra comunidad. San Antonio no es un pueblo pequeño, pero las noticias corren rápido cuando hay uniformados involucrados. La reputación de Ryan se desmoronó más rápido de lo esperado. Los rumores que antes lo criticaban se volvieron más agudos. Los hombres de la base que antes asentían con respeto ahora apartaban la mirada. Los vecinos que antes saludaban con la mano cerraron las persianas. Ya no era el marido traicionado, era el hombre que vendió a su esposa por un puñado de dólares y una mentira. A Melanie no le fue mejor. Los mismos vecinos que antes alababan sus guisos ahora cruzaban la calle para evitarla. La señora Jennings, la del piso de arriba, la que siempre le pedía a Melanie que regara sus plantas, le devolvió la llave de repuesto sin decir palabra. En línea, las publicaciones de condolencias desaparecieron. En su lugar, silencio, un silencio frío y cortante. La reputación es moneda corriente y Melanie estaba en bancarrota. A pesar de todo, Marcus nunca se separó de mi lado. Esa noche, mientras estaba en la sala vacía, mi sala, puso su mano sobre la mía. Su agarre era firme, no compasión ni rescate, solo verdad. Candy, dijo con voz firme, no solo conservaste un techo, reclamaste tu honor. Tu rango no está solo en tu hombro, está aquí. Se dio una palmadita en el pecho. Intentaron despojarte, pero te mantuviste firme. Eso es lo que hace un soldado. Sus palabras calaron más hondo que el veredicto, porque ya no se trataba solo del apartamento, se trataba de cada cicatriz que cargaba de la guerra, de la traición, del silencio. Por primera vez en meses sentí que el peso se desvanecía, la traición ya no me oprimía. La había liberado. 2 meses después del veredicto, me encontré de nuevo en una habitación de hospital, esta vez no de uniforme, sino con una bata, con el sudor en la frente, la vida abriéndose paso en el mundo. Al amanecer, cuando el cielo texano se abrió en rosa y dorado, sostuve a mi hija por primera vez, Grace Foster, de 3-4 kilos. Sus dedos se cerraron sobre los míos, increíblemente pequeños, pero lo suficientemente fuertes como para anclarme a un futuro que casi había perdido. Susurré su nombre contra su frente, con un sabor a sal y esperanza en mis labios. No volví al apartamento que Ryan y Melanie habían intentado robar. Esta vez lo vendí por decisión propia, bajo mis condiciones.
Compré una casa más pequeña al otro lado de la ciudad, una habitación, con el sol entrando a raudales por las ventanas, el alquiler al alcance de la mano, la hipoteca al día, sin firmas ocultas, sin llaves robadas, solo las mías. Lo primero que hice fue colgar una bandera en el balcón. No era un adorno, sino un recordatorio, rojo, blanco y azul ondeando al viento, prueba de que seguía de pie, sirviendo, aún completo. El señor Harris pasó con la compra, murmurando sobre mantener las fuerzas. Olivia trajo flores brillantes y llenas de vida contra las paredes pálidas. En Marcus armó la cuna de Grace, con manos firmes y una mirada tierna que no había visto en el despliegue. Ya no eran solo visitantes, ahora eran mi familia, la elegida, no la heredada. Por la noche, cuando Grace dormía sobre mi pecho y el mundo se detenía, pensaba en lo que Melanie y Ryan habían intentado arrebatarme. Mi hogar, mi confianza, mi nombre. Pero al mirar alrededor de este nuevo espacio, al oler pintura fresca, al oír el suave zumbido de una vida que comenzaba, comprendí algo más profundo. Nunca me arrebataron la fuerza, nunca me arrebataron la dignidad, nunca me arrebataron el futuro. Acaricié la mejilla de Grace y susurré con firmeza. Querían apoderarse de mi casa. En cambio, recuperé mi vida. Y mientras el amanecer se filtraba por la ventana, cálido e implacable, supe que la guerra había terminado. Ya había ganado. Esta historia estaba llena de traición, desamor y resiliencia. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Cómo te sentiste? ¿Y desde dónde lo ves? Comparte tu ciudad o país en los comentarios. Quiero saber qué tan lejos llega esta historia. No olvides suscribirte.